tema para hoy se titula La verdadera conversión es esencial. Y estamos estudiando el conflicto de los siglos. Estamos en el capítulo número 28 y sé que cada uno que ha pasado aquí hemos aprendido mucho, hemos conocido, hemos recordado algunas cosas que ya habíamos estudiado. Y el Señor en su misericordia quiere que nosotros nos preparemos. Por eso la conversión es esencial. Y es que en nuestra iglesia o en el mundo religioso, en el mundo cristiano, siempre hay dos tipos de personas. Están aquellas personas convencidas y están aquellas que son convertidas. Y una persona convencida es aquella persona que es incitada, que es movida a hacer algo por alguien. En cambio, la persona convertida es aquella persona que es transformada de la vieja manera en que vivía. Y ahí está la diferencia de la conversión y aquellos que solo están convencidos. Y hablaremos un poco del cristiano convencido. Y es que el cristiano convencido es aquella persona que fue llevada por alguien, por algún familiar, por algún amigo, por algún conocido. Y la religión es lo que ellos poseen. Cuando alguien les pregunta ¿cuál es su religión?, ellos dicen soy cristiano. Y lo que ellos hacen es adoptar las creencias de alguien. El cristiano convencido es una persona más o menos buena. No se mete en lo profundo del pecado, pero tampoco es muy consagrada, que digamos. El cristiano convencido es aquel que asiste a la iglesia. Viene los sábados y muchas veces solo llega en la mañana. Aquel cristiano convencido es aquel que a veces no llega ni los sábados, solo llega en ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando alguien se bautiza, cuando alguien se casa o cuando alguien muere. Un cristiano convencido es aquella persona que posee una Biblia, pero que raramente la lee. Aquel cristiano convencido ora cuando todos oran. El cristiano convencido es aquel que canta cuando todos los demás hermanos cantan. Pero cuando llega la hora del sermón, está más pendiente del reloj que de lo que está diciendo el predicador. Y esa persona convencida, ese cristiano, se sabe muchos textos de memoria, porque para él le resultan muy especiales o muy importantes. Pero cuando el sermón termina, sale a la rutina de todos los días, como el resto del mundo, viviendo como ellos viven. Y quizá esta experiencia de la que estamos relatando aquí sea la experiencia de muchos de los que estamos escuchando o de los que estamos viendo. Y así nos llamamos cristianos convencidos. Pero a medida que desarrollemos este tema, vamos a darnos cuenta de qué es ser un cristiano convertido. No simplemente convencidos, sino convertidos. Como decía nuestro título, la verdadera conversión es esencial. Leamos Hechos 3:19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vemos la palabra conversión. Ahí dice convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados.
Tanto el arrepentimiento como la conversión son esenciales en nuestra vida. Así que la conversión es la base del arrepentimiento, la conversión es la base para que nosotros podamos tener esa experiencia cristiana genuina. ¿Qué es una conversión, dijimos? ¿Qué es una persona convertida? Una persona que es transformada a algo distinto de lo que era. O sea, en otras maneras, abandonar la vida antigua, la vida de pecado. Y es muy importante el Espíritu Santo. Nos dice el Conflicto de los Siglos, página 514. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertar sus conciencias. Muchas veces los mensajes de ahora en día no tienen ese poder, porque el Espíritu de Dios no acompaña ese mensaje. Y por lo tanto, como pecadores no sentimos ese deseo, esa conciencia no se despierta, porque esos mensajes no van acompañados del Espíritu Santo, y Él es el que nos guía a toda la verdad. Así que es tan esencial que nosotros podamos tener el Espíritu de Dios, y aquellos que presentamos la palabra, que el Espíritu pueda acompañar ese mensaje que nosotros presentamos. ¿Y cómo era la conversión de la iglesia primitiva? Porque esa conversión la necesitamos nosotros hoy en día. Dice que ellos eran redargüidos de pecado, de justicia y de juicio por venir. Y al serles revelada la cruz del Calvario, ellos veían solo los méritos de Cristo, que eran los que bastaban para expiar los pecados cometidos anteriormente. Y ellos, por medio de esa sangre, eran sus pecados perdonados. Y así ellos nacían a una nueva vida en Cristo Jesús. Y ellos eran bautizados, no para seguir viviendo conforme a sus propias concupiscencias, sino para vivir en una nueva vida, para ser transformados, para ser diferentes, para reflejar el carácter de Él, pues ese era su mayor anhelo, parecerse a Él como Él era puro. Ellos también querían ser puros. Y cuando hay esa verdadera conversión, existe la transformación. Por eso vemos muchos que decimos ser cristianos, pero cuando usted habla con ellos, cuando usted los ve, usted verdaderamente ve un contraste entre lo que dice y lo que hace, entre lo que él profesa y lo que él está haciendo. Nos dice el Conflicto de los Siglos, página 514. Siempre estamos en el capítulo 28, todo lo que hemos sacado de ahí es el capítulo 28. Amaban lo que antes aborrecieran y aborrecían lo que antes amaran. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Esa era una verdadera conversión. ¿Cuántos todavía somos orgullosos? Todavía somos tercos, todavía somos vanidosos, somos arrogantes, somos profanos, tenemos esas cosas corrompidas, y las costumbres del mundo todavía nos atraen demasiado. Cuando nosotros cambiemos, seamos transformados, entonces verdaderamente hemos tenido esa conversión. Y es que esos hombres y esas mujeres en aquella época, ellos oraban y luchaban con Dios por la salvación de las almas. Ellos hacían frutos dignos de su arrepentimiento. Cuando la gente los veía, podía ver esa transformación. Y ellos eran de bendición para el mundo donde ellos estaban. Aquellos entornos donde ellos se encontraban, pues ellos eran bendición para ellos.
¿Cuántos de nosotros como cristianos no somos de bendición para los demás? Y la gente dice, ay, para ser cristiano como esa señora o ese señor o ese niño, pues no. Pero ellos, estos hombres, esta iglesia primitiva, cuando ellos tuvieron esa transformación, dice que eran bendición para la sociedad. La gente se agradaba por cómo ellos eran y ellos no temían el sufrir, el padecer oprobios por causa de Cristo, pues ese era su mayor deseo, el parecerse a Él, el reflejar su carácter. Y así ellos eran una buena influencia para otros. Dice que recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu, para cosechar vida eterna. ¿Cuántos estamos haciendo eso? Recogiendo con Cristo, sembrando para el Espíritu y cosechando vida eterna. Y es que una reforma en la vida es la única cosa segura que nosotros podemos tener y darnos cuenta que en realidad estamos llegando a esa conversión, abandonar esa vida antigua. Nos dice el Conflicto de los Siglos, página 516. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso, que no reviste un carácter un tanto sensacional, no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Esos avivamientos que hay en las iglesias hoy en día solo excitan las emociones, solo quieren satisfacer las inclinaciones por cosas nuevas, cosas extraordinarias, y cuando la verdad llega, no sienten esa impresión, no hace esa palabra lo que debería de hacer, porque no está acompañada con ese Espíritu de Dios. Y cuando esas verdades llegan, simplemente ellos no entienden, no captan, no quieren saber y pierden esas cosas eternas que el Señor quiere presentarles. Pero ¿dónde se nota en las iglesias de hoy en día esos avivamientos, esos despertares, esa consagración a Dios? ¿Será que la vemos hoy en nuestros días? ¿Vemos esos avivamientos en nuestras iglesias? ¿Vemos ese despertar? Pues lamentablemente no. Y lo que ahora profesamos, lo único que hace es ser objeto de burla de aquellos infieles, de aquellos hombres escépticos que no creen, porque los que profesamos ignoramos sus principios. Y el poder de la piedad ha desaparecido casi por completo de muchas de las iglesias. Pero gloria a nuestro Dios, que siempre hay un pueblo fiel, siempre hay un remanente, hay un grupo, hay personas, hay hombres y mujeres que ellos desean y quieren esa consagración. Por eso nos dice el Conflicto de los Siglos en la página 517, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Y antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Qué bonito
que van a ver esos hombres fieles, pero sabemos que Satanás no se queda con los brazos cruzados. Y antes de que este acontecimiento ocurra, él tratará de engañar, tratará de seducir y va a hacer un falso reavivamiento. Él va a hacer pensar que aquel despertar religioso que la gente va a tener en todas las iglesias, piensan que viene de parte de Dios, pero lamentablemente será otro espíritu el que los estará guiando. Y ellos, pensando que son guiados por el Señor, lamentablemente no es así. Y con ese disfraz religioso, Satanás extiende su influencia sobre el mundo cristiano. Muchos estarán siendo engañados, pero ¿cómo sabremos si estamos en lo correcto? Pues nos dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué no hay ese despertar en nuestras iglesias? ¿Por qué nosotros no tenemos ese despertar como lo tenían en aquellos tiempos? Nosotros sabemos que la verdad está ahí en su palabra. Él en la palabra ha dejado para reflejarlo a Él, para que lo podamos conocer. Y si nosotros abrazamos las verdades que hay en su palabra, entonces tendremos ese escudo contra las acechanzas del enemigo. Pero lamentablemente ahí está el problema, que la gente, la raza humana ha perdido ese carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina. Y entonces ellos se han hecho un falso concepto del carácter de Dios. Y allí es donde por eso no tenemos ese avivamiento, ese despertar en las iglesias. Y el poder de Dios no acompaña esos despertamientos, porque tenemos un falso concepto, un falso del carácter de Dios y de su ley. Así que el profesor Eduardo A. Park dijo una declaración muy acertada hablando en cuanto a esto. Una de las fuentes de peligro es el hecho de que los predicadores insisten muy poco en la ley de Dios, en la ley divina. En otro tiempo, el púlpito era eco de la voz de la conciencia. Ahora en los púlpitos no se predica de la ley de Dios. Se dice que eso quedó abolido, que ya estamos bajo el nuevo pacto, que somos libres, y Satanás está envolviendo a la gente con un falso evangelio y con ese disfraz. Pero aquel que no tiene amor a la ley de Dios tampoco lo tendrá para el evangelio, porque sabemos que la ley refleja el carácter de Dios. Y la tendencia de los púlpitos modernos de hoy en día es hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina. La misericordia ellos lo ponen como un sentimiento, lo han rebajado como un sentimiento y no lo han elevado a la altura que es como un principio. Nos dice el Conflicto de los Siglos, página 519. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de su exigencia. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley presentan la libertad que se debe gozar bajo el Evangelio. ¿Cuántos han oído eso? Que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, que pues ya no tenemos nada que hacer. Eso quedó abolido en la cruz. Muchos maestros en religión están diciendo todas estas cosas, pero no es así como los profetas y los apóstoles consideran la santa ley de Dios. Nos dice el salmista en Salmo 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ellos dicen que eso quedó abolido, que ya somos libres, que no tenemos que guardar la ley, pero el salmista nos dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué es andar en libertad?
Andar en libertad es que ya no somos esclavos, ya no vivimos en ese encierro, en esa estrechez, somos libres. Y libres porque no estamos atados a los vicios, a las adicciones, a las trampas que el enemigo tiene. Somos libres en Cristo Jesús, pero ellos nos hacen creer que nosotros somos los esclavos, cuando ellos viven atados a tantas cosas y ellos en realidad sí son esclavos. Y pues si la ley no está ahí para decirte qué hacer, entonces por eso les gusta y por eso Satanás ha introducido eso de que ya no necesitamos la ley, porque la ley te dice, te muestra, te enseña tanto el carácter de Dios como te muestra el tuyo también. Así que también nos dice el apóstol Santiago, quien escribió después de la muerte de Cristo y habla del decálogo como una ley real. Dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Cómo la considera el apóstol la ley? Como una ley real. Y una ley real es porque es promulgada por un rey, algo real. ¿Y qué más el Rey del cielo que promulgó la ley? Porque ahí la ley refleja el carácter de Él, que es perfecto. Ahí lo muestra a Él. Y también Santiago nos presenta la ley como esa ley perfecta, porque Él es perfecto. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Así que vemos que la ley, aparte de ser real, también es una ley perfecta. Y cuando nosotros andamos en esa ley perfecta, andamos en libertad. Y cuando hacemos estas cosas, dice, bien hacéis. Cuando nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, entonces nosotros ahí hacemos las cosas que el Señor nos manda. Así también nos sigue diciendo que la palabra que está ahí que dice mira, cuando usted, ahí es donde nosotros agarramos eso de decir también que la ley es como un espejo. Cuando usted va al espejo, ¿para qué va? Para mirarse, para mirar qué le falta, qué necesita, qué tiene de más, qué hay que quitarse, qué no le queda bien, qué algo está mal puesto, algo no está en su lugar. La ley es para mirar, para ver qué necesitamos hacer. Y es por eso que está esa aplicación de la ley como un espejo, porque tenemos que mirar a ella, tenemos que ir para ver cómo nosotros nos encontramos, cómo nosotros estamos. Así que también nos sigue diciendo que el vidente de Patmos, también siglos después de la crucifixión, él pronunció una bendición para aquellos que guardan los mandamientos. Y nos dice ahí en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuántos deseamos entrar? Creo que ese es el anhelo de todos, encontrarnos con nuestro Señor y poder entrar en esas puertas, pero hay cosas que hacer para ello. No es solo de que ya solo creer y es todo, tener fe. También necesitamos hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y es decir que Cristo abolió la ley, que esa quedó clavada en la cruz. Entonces es como decir que ¿para qué vino a morir por nosotros? ¿Para qué Él vino aquí por una raza pecaminosa? Porque había transgredido la ley de Dios, si la ley pues no era necesaria o ya había quedado abolida. Al contrario, Él vino para cumplirla, Él vino para darle ese cumplimiento. Y es por eso que nos dice también Isaías 42:21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Así que eso
como que no concuerda muy bien. Si Él hubiera querido cambiarla o abolirla, entonces pues no habría necesidad de que se tuviera que pagar algo, una penalidad, porque tenía que haber una ley que decía que eso estaba mal. Pero también en Mateo nos dice, Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que nosotros podemos ver cuán importante es la ley, cuán importante es porque nos muestra, nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer. Y también nos dice Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Vemos que es tan diferente lo que dice en los púlpitos, lo que se dice ahora en día de lo que ellos decían, de lo que ellos hablaban, algo bien distinto. Y es que al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero esa perfecta armonía que había entre Dios y el hombre se perdió. Y es por eso que ahora estos principios, esta ley, todo lo que Dios tiene para nosotros no nos agrada, porque la carne dice que no quiere sujetarse a las cosas de Dios. Ahora ya no reflejamos esa imagen divina y por lo tanto nuestro corazón está en guerra con Dios. No queremos sus principios, no queremos su ley. Nos dice Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Carnalmente, pecaminosamente, con esta forma caída, nunca vamos a poder sujetarnos a la ley de Dios. No podemos, pero tenemos a alguien que nos puede ayudar. Y ahí está Cristo Jesús, que por sus méritos es que entonces nosotros podemos ser redimidos, podemos ser alcanzados y Él es el que nos puede ayudar para que esa armonía que una vez se perdió la podamos recuperar y así por medio de Él, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que por medio de Él, nosotros no podemos, pero Él nos puede ayudar a que esas cosas puedan ser reales en nuestra vida y poder cumplir la ley de Dios. Y hablando del espejo, dice que la ley es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al hombre sus pecados. Por eso le llamamos un espejo. Cuando él decía, mira atentamente. La ley es ese espejo que nos muestra ese carácter perfecto de Dios, pero también nos muestra nuestro propio carácter, nos muestra nuestros defectos, nos muestra todo aquello malo que nosotros tenemos. Y es por eso que muchos no quieren ese espejo. No quieren que les muestre y les diga qué tenemos que dejar, qué tenemos que abandonar, qué cosas tenemos que quitarnos. A nadie le gusta, estamos cómodos como estamos, pero esa ley está ahí para mostrarnos nuestros propios defectos y qué cosas necesitamos adquirir, aquel carácter perfecto de nuestro Dios, porque pues es lo único que nosotros llevaremos al cielo. También nos dice Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuán importante es la ley de Dios. Y nos sigue diciendo el conflicto de los siglos, página 522. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y la santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo.
aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. ¿Cuántos a veces estamos unidos a una iglesia? Nuestro nombre está ahí, pero jamás hemos estado unidos con Cristo. Y todo porque la ley la hemos dejado a un lado y esos púlpitos no hablan de que hay que guardar esa ley, porque estamos cómodos, no queremos hacer cosas, no queremos esforzarnos, no queremos hacer cambios, no queremos que algo se nos diga qué es lo que tenemos que hacer y por lo tanto no estamos unidos con Cristo. Pero así como necesitamos nosotros esa conversión, esa transformación, pues necesitamos la santificación, porque la doctrina de la santificación es bíblica. Y vamos a leer primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Necesitamos la santificación? Amén. Dice que el Dios de paz os santifique. Y pues ¿cómo nosotros seremos santificados? Nos dice Juan 17, 17 y 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo nos vamos a santificar? En la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor. Y Él nos ha dejado instrucciones aquí en su palabra de que Él es la verdad. Y por eso necesitamos ver, y ahí en ella nos dice qué cosas necesitamos cambiar. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Así que es esencial. Pero pues muchos creen que pueden santificarse, creen que pueden estar en la verdad, pero sin embargo están haciendo cosas tan diferentes de las que ellos necesitan hacer. Y es que los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. Es decir, necesitamos adquirir esa gracia de Dios que es en su carácter. Y eso lo podemos encontrar ahí en los principios de su santa ley. Así que esto es lo que la Biblia llama santificación. Necesitamos buscar al Señor, ser semejantes a Él, parecernos a Él. Y es por eso que las Escrituras enseñan claramente que la obra de la santificación es algo progresivo. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, dice que la vida cristiana apenas ha comenzado. Pero veamos cómo el mundo religioso ve lo que es la santificación, cómo es, si es progresiva o es instantánea. Dice El conflicto de los siglos, página 525. La santificación, tal cual la entiende ahora el mundo religioso en general, lleva en sí mismo un germen de orgullo espiritual y de menosprecio de la ley de Dios que nos la presenta como del todo ajeno a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea por la cual mediante la fe solamente alcanzan perfecta santidad. Tan solo creed, dicen, y la bendición es vuestra. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición.
Al mismo tiempo niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que están dispensos de la obligación de guardar los mandamientos. Y hace una pregunta muy larga. ¿Pero será acaso posible que los hombres sean santos y concuerden con la voluntad de Dios y el modelo de ser de Dios, sin ponerse en armonía con los principios que expresan su naturaleza y la voluntad y enseñan lo que le agrada? El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, han hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Esto es tan popular hoy en nuestros días, que la santificación es algo instantáneo, que usted nomás tiene que creer y ya. Pero nosotros vemos que son varios pasos, muchas cosas que nosotros necesitamos tener para nosotros alcanzar esa santificación. La gente no quiere hacer nada, quiere la santificación y estar con los brazos cruzados y seguir como vive el resto del mundo, sin tener que hacer esfuerzos ni lucha alguna. Pero Pedro nos presenta cuáles son esos peldaños para que nosotros podamos alcanzar la santificación. No es simplemente creer, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir agregando, por eso es progresiva. Nos dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Decían ellos que solo necesitamos la fe y con eso basta. Pero aquí nos dice que la fe es una, pero hay muchas más cosas que necesitamos tener. A la fe tenemos que agregarle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que no solo es una cosa, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer y tenemos que ir adquiriendo estas cosas para que nosotros podamos tener esa santificación. Así que muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Cuál de esas no tenemos todavía? ¿Cuál de esas cosas nos hace falta para que podamos no caer, dice? Y es que veamos qué también nos dice la palabra de Dios ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 24. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que van de la mano. Necesitamos tener esa fe. Y así, cuando obramos, vamos a mostrar qué clase de fe tenemos.
No simplemente creer y dejar los mandamientos a un lado y no hay que obrar. Necesitamos cumplir también, no simplemente creer, hay que obrar, ¿verdad? Así que, hermanos, amigos, nadie se engañe creyendo que puede volverse santo mientras viole uno de los preceptos divinos. También Juan habló muchas veces del amor. Sabemos que se conoce como el discípulo del amor. Pero aunque él hablaba del amor en sus epístolas, no vacila en poner de manifiesto el verdadero carácter de esa clase de personas que pretende ser santificada y seguir transgrediendo la ley de Dios. Vamos a ver ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5. Él dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Cómo vamos a saber si estamos en el Señor? Si guardamos sus mandamientos, porque ahí presenta el carácter perfecto de Él, esa ley real que Él dio para que nosotros podamos cumplirla. Así que nosotros necesitamos guardar, necesitamos cumplir, necesitamos hacer lo que Dios espera que nosotros podamos hacer. Y la santificación que se expone aquí en las Escrituras abarca todo el ser, abarca el cuerpo, el espíritu y el alma. Así que en los tiempos antiguos, ustedes recuerdan que aquellos sacrificios que se hacían tenían que estar sin defecto, sin mancha, tenían que presentarse bien delante del Señor. ¿Cuánto más nosotros también, que somos como esa ofrenda, tenemos que presentarnos delante de Dios sin mancha? Pero lo podemos lograr con su ayuda. Él nos puede ayudar a que nosotros podamos ser perfeccionados. También me gustaría leer 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos una lucha, una guerra, y es que pues la carne no quiere sujetarse a las cosas del Señor, pero se nos exhorta que lo hagamos, porque sin santidad nadie verá al Señor. También nos dice el conflicto de los siglos, página 528. El apóstol Santiago declara que la sabiduría que desciende de arriba es primeramente pura. Si se hubiera encontrado con aquello que pronuncia el precioso nombre de Jesús con labios manchados por el tabaco, con aquellos cuyo aliento y personas están contaminados por sus fétidos olores y que infestan el aire del cielo y obligan a todos los que les rodean a aspirar el veneno. Si el apóstol hubiese entrado en contacto con un hábito tan opuesto a la pureza del Evangelio, ¿no lo habría acaso estigmatizado como terreno, animal, diabólico? Los esclavos del tabaco, pretendiendo gozar de las bendiciones de la santificación completa, hablan de su esperanza de ir a la gloria, pero la palabra de Dios declara positivamente que no entrará en ella ninguna cosa sucia. Quizá no tengamos el vicio del tabaco, quizá no tengamos ese vicio, pero tenemos otros. No entraremos a la gloria con un hábito, con algo pecaminoso, si estamos sucios, si no estamos sin defecto, porque el Señor nos perfeccionará, Él nos ayudará a que nosotros podamos alcanzar ese ideal, esa santidad que Él desea que podamos tener y esa conversión que todos necesitamos. ¿Usted tiene algún mal hábito? El Señor puede ayudarle. No dude de que Él no tiene el poder para sacarlo de allí, pero si usted está pretendiendo querer ir al cielo hablando de Él y sigue con esas cosas, no podrá ir. Necesitamos hacer los cambios. Recordemos que la santificación que dijimos que era una transformación de algo que éramos a algo distinto, o sea, dejar esa vieja vida. Y
Muchos estamos transgrediendo algún precepto del decálogo de la ley de Dios. Quizás no es ese, pero quizás tenemos otros. Quizás tenemos adulterio, fornicar, el mentir, el codiciar, otro Dios. Tantas cosas que están ahí que quizás la tenemos. Necesitamos cumplir esa ley que Dios demanda porque necesitamos parecernos a Él. Y ya casi para terminar, este es mi último slide, dice el conflicto de los siglos, página 532. Solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitiva entre los que profesan ser su pueblo. Queremos ese reavivamiento, queremos esa piedad y esa fe que tenían la iglesia primitiva. Solo cuando la ley de Dios sea puesta en su lugar, entonces nosotros podemos conseguir eso, porque vamos a estar a la altura que el Señor desea. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes están familiarizados con las Escrituras? ¿Cuántos de los que tenemos aquí o de los que están en cualquier otro lugar conocen estas verdades? Conocen estos principios, pero sin embargo no tienen deseo de vivir con esos principios. No tienen ese amor por la ley ni por el Evangelio. Necesitamos orar. ¿Cuántos padres están luchando porque sus hijos amen y abracen estas verdades, sean santificados como Dios desea que lo sean? Dice que necesitamos orar, necesitamos rogar, clamar y suplicar a nuestro Dios. Junto con nuestros líderes, dice, tenemos que clamar por nuestros hijos para que ellos también puedan ser alcanzados y así se pueda realizar esa convicción y esa conversión y así pueda ser una realidad en la vida de nuestros hijos, pero necesitamos clamar. Así que todos necesitamos esa verdadera conversión. Como pueblo de Dios necesitamos esa conversión que es esencial para cada uno de nosotros. Y cuando tengamos esa conversión, entonces vamos a ver la transformación en nuestras vidas y podamos ser de bendición para los demás. Que el Señor les bendiga.